Bienvenidos a la presentación Realizar diagnósticos de maquinaria rotativa por Vibrotecnología en Vibration Cloud. Como vimos en un video anterior, la vibración de la maquinaria es reflejo de las fuerzas que hay dentro de esta. En el ejemplo del ventilador, habíamos visto que un pico del espectro de vibración está diciéndonos que hay un desbalance, mientras que el otro pico nos está diciendo que el matamoscas está golpeando las aspas. En términos generales, las vibraciones de las máquinas reales van a producir diferentes patrones de vibración, y el trabajo del analista es reconocer estos patrones para poder diagnosticar el estado de la máquina. Como resumen, dijimos que la vibración está caracterizada por tres parámetros: amplitud, frecuencia y fase. Estos parámetros son indicadores de la naturaleza y la severidad de la falla. Los patrones de vibración que se producen pueden ser reconocidos con el entrenamiento adecuado. Una persona que tenga una base sólida de conocimiento de mecánica, de análisis de vibraciones, de instrumentación y de técnicas de medición para generar un diagnóstico confiable, es quien podrá reconocer estos patrones, y a esta persona se le llama el analista de vibraciones. El analista requiere de un instrumento especializado para poder obtener los datos necesarios para su trabajo. A este aparato se le llama el analizador de vibraciones. En Vibration Cloud le proponemos que utilice un analizador de muy bajo costo pero de altísima calidad y desempeño, que consiste de lo siguiente: su propia computadora, a la cual se le añade el hardware necesario. Contiene todo lo que usted necesita para tomar de manera profesional y confiable los datos de vibración de su máquina, y este equipo se conecta simplemente como un dispositivo USB a su computadora. El software necesario para que este equipo funcione también se proporciona junto con el hardware. El manejo de este software también es sencillo, como ya ha podido usted ver en los videos anteriores. Pero ¿quién es el analista en Vibration Cloud? Recuerde usted que el analista no es sino un sistema experto que se encuentra en un servidor en la nube. Usted podrá tener acceso a este analista automático que le mandará en cuestión de minutos un diagnóstico muy confiable del estado de su máquina. Veamos un ejemplo. Esta máquina de prueba se encuentra en primer lugar con un balanceo bastante aceptable después de que se le colocó ese pedazo de plastilina que se puede ver en la imagen. En una segunda instancia se le añade un segundo pedazo de plastilina para producirle un desbalance considerable. Finalmente, a la misma máquina se le quita el desbalance y ahora se le dan unos golpes durante su operación para simular choques mecánicos sufridos por algún evento externo. Vamos a repasar la manera en que el sistema Vibration Cloud toma estos datos, los procesa, y la forma en que los usuarios ven cómo el sistema experto les contesta, y posteriormente cómo se leen, cómo se pueden revisar estos reportes que envía el sistema. Veamos ahora la operación del sistema. Para empezar, conectaré el kit de vibración
a la computadora por el puerto USB. Aparece el mensaje de que ha detectado el equipo y ahora está listo para usarlo. Voy al icono del programa Vibration Cloud, hago doble clic y el programa aparece. Ahora iremos al área de medición, generaremos un reporte que se llama prueba de laboratorio. Decimos abrir, damos continuar al mensaje y elegimos la primera máquina. Esta primera prueba consiste de la máquina en un estado aceptable. Arranco la máquina, le pido medir, le indico guardar, ahora vamos a elegir la segunda máquina. De nuevo le pedimos medir. Recuerden que ahora se encuentra sensiblemente desbalanceada. Observen cómo cambia el aspecto del espectro. Le decimos guardar. En la máquina de pruebas voy a retirar el peso desbalanceador. Elegimos la tercera máquina. Arrancamos. Le doy los golpes con el martillo. Le digo medir. Guardamos la información. Ya tenemos ahora los datos necesarios para que el sistema experto pueda diagnosticar estos tres equipos. Pero para que se desencadene el proceso que llevará la información al sistema experto, tengo que decirle cerrar. Mi equipo se encuentra conectado a una red de internet. Quiere decir que en estos momentos la información que generamos en forma de un reporte está siendo enviada al servidor de Vibration Cloud. En este momento mi sistema marca las 4 horas con 13 minutos. Y si ustedes leen, acaba de llegar un reporte que se llama prueba de laboratorio 7 de febrero, ¿sí?, que dice que en escasos minutos el sistema envió la información a la nube y la nube con el sistema experto contestó. Y por lo que pudieron observar, insisto, el resultado llega de manera muy expedita, muy rápida. Por supuesto que esto no es dependiente de Vibration Cloud, sino de muchas variables como la velocidad de conexión con la que cuenten ustedes, o en un momento dado el tráfico que haya en la internet y variables de este estilo. Ahora le pido al sistema que abra el reporte. Recuerden ustedes que se llama prueba de laboratorio e indica la fecha y la hora en la que fue tomado. Quiero insistir, el reporte fue cerrado a las 16:10 y la respuesta llegó tan solo 3 minutos después. Hago doble clic y me indica que tenemos 3 máquinas. Una está en estado aceptable, otra está en estado peligroso y la otra está en estado permisible en el largo plazo. Esto está indicado por estos colores: verde, rojo pero con un signo de admiración, y amarillo. Veamos la primera máquina. Doy un doble clic en el punto que se midió y observen el espectro que obtuvimos, el cual puede ser revisado con estas herramientas. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Moveré el cursor para colocarlo en el pico más alto, que me dice que es un pico que está a 23 Hz y que tiene una severidad de 0.75 milímetros por segundo RMS.
Si yo busco en la norma ISO para máquinas pequeñas, .75 está apenas por encima del nivel de bueno, en el nivel de usable. Por esa razón me dice que esta máquina está en estado aceptable y puede operar en el largo plazo. Me indica el sistema que es una máquina crítica, como yo se lo indiqué al darla de alta, y me sugiere que la vuelva a revisar en 3 meses o antes. Además, el sistema me dice que me resta un cierto número de diagnósticos. Veamos la segunda máquina. Aparece el espectro, el pico de vibración, y me dice que este motor tiene un desbalance peligroso, lo cual ya sabíamos. Nos indica que esta máquina presenta vibración peligrosa y deberá sacarse de operación inmediatamente. Vean por favor que el nivel de vibración es de 7.65 milímetros por segundo RMS. En la norma ISO nos encontramos en esta área, que está muy dentro del área de inaceptable. Finalmente, veamos la máquina de prueba 3. Vean lo que dice, tiene un desbalance aceptable, pero me indica que hay una posible resonancia estructural. Esta máquina puede operar en el corto plazo dado los niveles de vibración y me hace una advertencia. Es posible que la velocidad real del motor sea diferente a la reportada. Si este es el caso, el diagnóstico se invalida. Recuerden ustedes que estábamos golpeando con un martillo y eso produce muchas frecuencias. En términos generales me dice que balancea el motor y que se trata de una máquina crítica y que debería revisarla en un tiempo de un mes y que además verifique la velocidad real del motor y solicite el diagnóstico nuevamente. Vean por favor que el sistema es capaz de detectar estos problemas extraños, como el estar golpeando la máquina con un martillo. Finalmente, vean que yo tengo también la posibilidad de hacer un reporte. Aquí le pongo reportar y tenemos la opción de hacer todas las máquinas. Voy a oprimir este botón. En mi computadora aparece un reporte en Word que contiene la información siguiente. Me dice que en una empresa, que yo puedo decir para quién es, puesto que no lo he determinado, y en qué plantilla se encuentran, hay una lista de máquinas. Indica el nombre del técnico responsable, la fecha de la medición y cuál es el nombre del reporte original. Y nos dice que existen la máquina de prueba 3 en estado permisible, la máquina de prueba 2 en estado peligroso y la máquina de prueba en estado aceptable. De manera tal que solamente puedo decirle al sistema que guarde el programa. Por ejemplo, le puedo decir archivo, guardar como, y le puedo decir reporte de diagnóstico general, y al decirle guardar, el sistema me va a preguntar si también deseo guardar los cambios de la plantilla del documento. Esto es muy importante para los usuarios del sistema. Si ustedes le dicen sí, la plantilla puede quedarse con alguna información que es únicamente propia de este reporte en particular. Así que la respuesta que debemos dar es no. Si yo cierro este programa, me pregunta si quiero cambiar el reporte. También deberé indicarle no guardar. Lo importante es que ya el reporte quedó indicado. Vamos a suponer que yo quisiera reportar esta máquina para pedir que en ella se haga un balance. Entonces selecciono el punto, digo reportar la máquina elegida y pido reportar. Aparece de nuevo este reporte en Word, donde me dice el nombre de la máquina, en dónde se encuentra. Yo tengo que indicar quién es el nombre de mi cliente, y me dice que el reporte realizado en esta fecha encontró que la máquina está en estado peligroso. Me hace una indicación que el motor tiene desbalance y que debería sacarlo de operación inmediatamente. Me sugiere que revise el balance y concentricidad de los componentes, que lo mande balancear y que trabaje de manera inmediata. Si yo quisiera editar este reporte,
podría hacerlo muy sencillo, puesto que está en Word, añadiendo, por ejemplo, ¿por qué puse este comentario? Es simplemente un ejemplo para indicar lo fácil que es editar este reporte. También observen por favor que en automático el sistema capturó la pantalla de análisis, poniendo el dato de vibración que yo quise resaltar. Si yo hubiera elegido alguna de las herramientas para analizar manualmente el sistema, también hubiera presentado esos datos aquí. Lo que quiero que observen es que es un reporte que normalmente lleva del orden de una hora, media hora en realizar por lo menos. Aquí se puede hacer en minutos de una manera muy sencilla. Por supuesto que ustedes tienen que contar con Word para que este sistema trabaje adecuadamente. De nuevo le digo no guardar. Y ya podría detener el programa. Ahora veamos un ejemplo con una máquina industrial pesada. Este es un motor eléctrico de 940 caballos de fuerza acoplado directamente a un reductor. Los datos de vibración obtenidos cuando se investigó el equipo se mostrarán a continuación con el sistema Vibration Cloud. Quizá una de las características más importantes de Vibration Cloud es que el sistema experto fue diseñado en una nube, en un servidor único, porque de esta manera podemos garantizar la característica más importante del sistema experto en Vibration Cloud, que es la capacidad de aprender. Nuestro sistema constantemente está siendo revisado en función de los datos que envían los clientes y de acuerdo a ciertas pruebas que se realizan para estar seguros de que va a dar la respuesta más confiable continuamente. Es un sistema que ha estado en continua refinación, que ha estado revisándose desde hace ya más de 5 años en maquinaria rotativa industrial de diferentes tamaños y potencias, y que ha dado resultados sumamente positivos y confiables. Nos ponemos a sus órdenes en Vibration Cloud. Muchas gracias por haber atendido esta serie. Esperamos poder servirle. Hasta luego.